¿cómo están? Bienvenidos a este programa Desde la FIL. Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, pero con un personaje, una periodista destacada de este país que tiene muchas historias que nos puede platicar y que nos puedes ir desmenuzando. Analía Pérez, un gustazo tenerte con nosotros. Gracias. Ya has presentado libros que tienen que ver con temas, digamos, de talla nacional, pero que son coyunturales, que a mucha gente no le gusta que sean descubiertos. Y en esta ocasión aquí en la FIL estás presentando este otro libro que se llama Hijos del Neoliberalismo, un término que escuchamos en bastantes ocasiones desde el atril presidencial, pero que pocos alcanzamos a comprender o a desmenuzar. Cuéntame, ¿por qué este nombre? Bueno, el neoliberalismo se plantea como una propuesta de conceptos de aplicación económica, política, que tiene que ver en muchos aspectos, que era como el quitar atribuciones al Estado como regulador, el que el Estado no interviniera en la economía, el que se redujera al máximo. Y bueno, es una tendencia a nivel mundial que se aplicó en dictaduras como la de Pinochet en Chile, o en Europa con el gobierno de Margaret Thatcher, o en Estados Unidos con Reagan, y que precisamente en nuestro país se aplicó a partir de los años 80, cuando México enfrentaba una grave crisis y el gobierno de Miguel de la Madrid, que tenía un gabinete de funcionarios en Hacienda que después irían en otros gobiernos también en cargos estratégicos, pues irían privatizando las empresas públicas. Más de 1,000 empresas que tenía el Estado fueron privatizadas y fueron aplicando otros modelos mediante los cuales era un mercado abierto. Se prometía que se generaría mucho más empleo, que se solucionarían los problemas que teníamos en este país, pero no ocurrió así. ¿Por qué no ocurrió así? Bueno, porque también se usó por los funcionarios públicos de distintos gobiernos como un mecanismo para enriquecerse y que desvirtuó también el servicio público. Sí. Se crearon nóminas con sueldos estratosféricos, se disponía de recursos muchísimo para, por ejemplo, la vida que se daban en Los Pinos, que es todo un capítulo que plantea este libro, los derroches, las fiestas, la ingesta de bebidas alcohólicas y lujos, que pues no tenían nada que ver con la situación de la mayor parte de la población del país. Y que continúa. Hay todavía parte de esos malos manejos. El tema de Los Pinos es un tema donde ya no es casa ni despacho presidencial, se ha abierto como centro cultural, pero todavía hay cuestiones que deben revisarse, claro, que también están en este libro. Hay temas pendientes de revisión, hay temas pendientes del tema del combate a la corrupción, que es un enorme pendiente en este país. Sin duda. Oye, Ana Lilia, platícame, porque sé que abordas el tema del Fobaproa y para muchos de nosotros, incluso para las nuevas generaciones, es un tema, digamos, ajeno, ¿no? Porque es longevo, pero además no se toca este tema ya en la actualidad y creo que se debe de poner sobre la mesa porque lo seguimos pagando. Esa es la clave, lo seguimos pagando. ¿Qué es esto del Fobaproa? Cuando se privatizaron los bancos en el gobierno de Carlos Salinas, se crea este fondo Fobaproa, en el cual los banqueros debían aportar recursos para eventuales circunstancias de riesgo económico, para crisis. No hacían eso porque los bancos se le entregaron a personas que no tenían experiencia en el sector o que hacían malos manejos, se daban lo que se denomina créditos cruzados o había un caos en esa manera de administrar los bancos. Después viene una crisis a nivel mundial que en México tocó la transición entre el gobierno de Salinas y de Zedillo, y Zedillo decide activar ese fondo como un salvavidas para los banqueros en ese contexto de crisis económica. Cuando se decide pues ese salvavidas para los banqueros, la deuda tenía un
monto que está estipulado, está bien precisado en el libro. Ajá. Pero por malos manejos también de funcionarios públicos, esa deuda fue creciendo. Cuando en el mismo gobierno de Zedillo se decide que se mande al Congreso una iniciativa para que el Congreso vote que esa deuda sea deuda pública, Ajá. deuda de todos. Ajá. Y ya era mucho más grande la deuda, también los montos se precisan acá. Uh-huh. A partir de entonces que se avala como deuda pública, los diputados que eran oposición entonces le definían como el atraco del siglo, o decían, el mayor delito de cuello blanco en este país es el Fobaproa. Y sí, ha sido uno de los casos más lesivos, porque desde entonces, desde finales de los años 90, se está pagando como deuda de todos los mexicanos. ¿Cómo se hace este pago? Bueno, el presupuesto de egresos de la Federación designa una partida presupuestal cada año para que se esté pagando esa deuda. Esa deuda ya se ha pagado casi 2 veces del monto original y no hay una fecha para que se termine de pagar. Todo eso también se cuenta en este libro, porque este libro es una radiografía de cómo se han manejado los recursos públicos en este país en distintos gobiernos, que nos da explicaciones de por qué no salimos de problemas de lastres en materia económica, y mucho tiene que ver pues el que los recursos han sido desviados, robados, se han usado empresas fantasma, por ejemplo, para saquear recursos también. Sí, digamos que cambian las administraciones y los problemas, ese tipo de problemas ahí siguen, ¿no? Y aunque se prometan las cosas, al final se terminan las administraciones y continuamos igual. Antes de entrar al aire, Ana Lilia, tú me platicabas sobre, más bien comentábamos, estas nuevas herramientas que existen para, a través de transparencia, pedir información y tratar de hacer nuestra labor periodística, digamos, pues no nada más de lo que alcanzamos a escuchar, sino también de los papeles y de lo que existe. Pero aún con estas herramientas es difícil adentrarse a algunos temas. Y como mujeres, peor. Platícame tu experiencia. Bueno, hacer periodismo de investigación en México nunca ha sido sencillo. Cuando yo empecé, imagínate, era una estudiante de tercer semestre de la carrera y ya empezaba a hacer mis trabajos especiales. Y me tocó cuando se crea esta herramienta para hacer valer las leyes en materia de transparencia. Cuando yo hice aquel libro del Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, era el año 2011 cuando se publica, y es ese libro que reveló todo el tema del huachicol en México. Una de las herramientas que usaba precisamente tenía que ver con esta plataforma de transparencia. En ese tiempo, como se plantea en ese libro, quienes estaban vinculados también al huachicol eran militares. Y eran militares que se encargaban del área de seguridad de las instalaciones de Pemex, de los ductos. Y en ese libro se revela cómo cárteles de la droga estaban reclutando a esos militares para hacer ese negocio que llegó a niveles inmensos. Y cuando yo presentaba ese tipo de solicitudes, me decían que yo hacía un uso excesivo de mi derecho a la información y me ponían 1000 trabas para no darle información. Pero esto de primero reservar la información ha sido una estrategia que en todos los gobiernos han usado para bloquear la información. Y en el periodismo se planteaba también que las mujeres no podíamos investigar ni temas de corrupción, ni temas de lavado de dinero, ni temas de vínculos criminales. Precisamente ese tipo de temas son los que yo he investigado, pero ha tenido un costo para mí. Tuvo un costo de tener que estar en exilio político, tuvo un costo de tener agresiones en mi contra. Ese es el costo que he pagado por hacer este tipo de investigaciones. Durante el sexenio de Calderón, si no me equivoco. Exactamente. Estuve en un programa de protección a perseguidos políticos y bueno,
fue el costo por publicar esas investigaciones sobre el huachicol, que después se reconoció que era un problema gravísimo para el país. Que ya se abordó en esta administración, ¿no? Se reconoció como un problema y pues empezó a combatir. Es una tarea permanente. Sí. Y te planteo desde el origen, yo explico en ese libro, El Cártel Negro, cómo surge el tema del huachicol, el saqueo, por parte de los empleados de Pemex. Cualquier estrategia encaminada a combatirlo, pues tiene que ver con un trabajo a profundidad, de limpiar la corrupción a profundidad, que es uno de los pendientes y en de largo plazo, ¿no? Totalmente, y de manera permanente. Así es. Pues te agradezco muchísimo, Ana Lilia Pérez. Espero que esta noche que presentas tu libro tengas el mayor de los éxitos, que alcance como tentáculos de pulpo a las nuevas generaciones, que es allí, desde mi punto de vista, donde también se tiene que empezar a mover el tema para exigir como mexicanos el país que deberíamos de tener. Esa es la clave. Creo que el libro plantea información que lleva a que ahora que comiencen las campañas, la ciudadanía esté informada y que, bueno, también tengan una exigencia para quienes pretenden ocupar puestos, cargos públicos, de soluciones reales para este país. Así es, que no nos vendan cosas que no pueden cumplir, ¿no? O que no tengan una memoria selectiva, porque eso es lo que pasa con la clase política. Se les olvida. Nosotros también a veces, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos estos recursos. Gracias, Ana Lilia, y mucho éxito. Y a usted lo invito a continúe desde la FIL.